Hoy es de esos días en que debimos haber empezado a grabar desde antes, porque teníamos una conversación, armando la pauta. Último programa del año y último programa de la temporada, porque nosotros nos gusta la política, pero igual somos un poco flojos, así que vamos a parar enero y febrero. Eh, ¿De qué deberíamos hablar? Deberíamos hablar de la B, decían algunos. Hay que hablar de la B, de sus palabras soeces. Habrá que hablar de la autodeterminación de Rapa Nui. Habrá que hablar de los llamados a incendiar Chile del PC, según dice parte de la prensa. Un escándalo más trucho. Una semana ya vamos hablando de eso. Estaremos hablando del gabinete de José Antonio Kast. ¿Quiénes se vienen? Se estaban reuniendo. Kaiser dice así, ay, no sé, a ver, no sé, a unas condiciones. Chile Vamos, ¿desaparecerá Chile Vamos o no? ¿O no? ¿O exceso de entusiasmo? Bueno, no sé de qué hablaremos porque no nos pusimos de acuerdo, solo levantamos temas. Lo que sí sé es que por segunda semana consecutiva, no por culpa de los hombres, sino de Valeria Cárcamo, que a última hora dice, ay, me acordé que tenía un viaje a la Antártida. La cosa es que parece que siguiendo el signo de los tiempos que se nos viene a partir del 11 de marzo, de nuevo, sola masculinidades heteronormadas encima de la mesa del Provócame. Sepan perdonar, pero la culpa es de Valeria. Aquí comienza Provócame. Claro, me hace el apunte Juan Pablo, se ríe cuando yo digo que la culpa de que no haya mujeres en este panel es de las mujeres. O sea, estoy así, pero para la funa, peor que la vez. Juan Pablo Sangüesa, ¿cómo está, compañero? Bien, pues aquí compañeros, a los provoquines, provocones, provoconas, saludos también a este último programa del año con altas expectativas, panel de hombres además, muy acorde a los tiempos que vienen me parece, estamos a la altura del futuro gobierno, así que con hartas ganas de comentar también la contingencia, las caídas y los alzamientos que se vienen parece también, ¿no? Los alzamientos. Sí. Caramba, complicado concepto. Don Danilo, el más serio aquí del panel. ¿O No, el más serio. No, soy el que viene con camisa en la jornada de hoy. Ah, verdad, solo uno y con camisa. Solo uno viene con camisa. No, muchas gracias por la invitación. Aquí para cerrar el año y un privilegio estar con un diputado electo en la misma mesa. Sí, no sabemos si un diputado electo, el señor Marco Barraza, que está con nosotros. ¿Cómo está ahí, Marco? Y de camisa. Y que está con camisa. Y está con camisa. Solo lo hago porque tengo que mantener continuidad de imagen. Sí, muy bien. Si no, vendría con polera como Danilo, con polera como Juan Pablo y con polera como Darío. En el caso mío, yo traje una camisa para ponerme, porque vine con polera porque hace mucho calor, pero no me voy a poner la camisa, pero me dejé llevar por la tendencia veraniega. del Liberalizante. Liberalizante. Ah, sacándome todas las ataduras. ¿Cómo estáis, Marco? Bien contento, dispuesto a la conversación. ¿Tenéis ya más pega por el hecho de ser diputado electo? Porque claro, asumes el 11 de marzo o ya efectivamente cambia la agenda. No, a ver, hay mucho diálogo con organización social, sin perjuicio de que uno asume el 11 de marzo en el cambio de gobierno y nuevo Congreso. Las expectativas de las organizaciones sociales son mantener un diálogo continuo en el tiempo. Y en esa lógica me he mantenido activo en la conversación, receso un par de días a propósito de la Navidad, la familia, pero ya retomando funciones a plenitud. De hecho, estoy acá en el Provócame porque tengo un compromiso ineludible. Compromiso ineludible, empezamos. Yo espero que ese compromiso ineludible pase para la siguiente temporada. Tiene que haber flexibilidades. Eso Partimos, que tiene que adecuarse el horario para estar. Depende, tienes que decir, Marco, depende. Vamos a decir, depende. Está bien. Oye, Marco no lo va a reconocer, pero le pregunto al resto, es una cosa media tonta. Es electo parlamentario, asume, y por supuesto que lamentó, seguramente como todo, la derrota de la candidata del sector, pero igual es más entretenido ser parlamentario de oposición, ¿o no, Danilo? Es súper entretenido ser parlamentario de oposición. Y la gracia que tiene ser parlamentario de oposición es que uno hace su agenda en contra de propuestas de la administración de turno. De turno, da lo mismo que esté gobernando, de turno. Y el único problema es que obviamente no le va a pasar a Marco Barraza, yo creo, que el único problema que tiene ser parlamentario de oposición es que llega un momento donde hay un proyecto de ley, un mensaje presidencial, que te dan ganas de aprobar.
que te dan ganas de aprobar por X motivo, puede ser cualquier cosa, puede ser el día del campesino, qué sé yo, y te dan ganas de aprobar, y uno tiene ahí convicción de estar en contra de la administración en general o ir de proyecto en proyecto donde el gobierno de turno, de nuevo, empieza a pirquinear votos para sacar este acuerdo, que de hecho la semana pasada hablamos del acuerdo administrativo y ya Mulet y Alinco se entregaron al acuerdo con la derecha. Ya andan diciendo que la derecha tiene todos los votos para la administración de la Cámara y de las presidencias de las comisiones, así que vamos a ver qué pasa con eso. Yo no he sido parlamentario de oposición nunca, pero Ni de gobierno. ni de oficialismo tampoco, ni parlamentario tampoco, como para ir clarificando por honestidad intelectual con quienes nos ven. Pero sí, evidentemente ser oposición es mucho más jugoso. Es decir, la impugnación per se es algo primero que acomoda mucho más al sector. O sea, nuestro sector se caracteriza por impugnar un modelo, por impugnar un sistema, por impugnar lo establecido. Por tanto, me parece que de allí, pero además creo que va a sintonizar mucho con los tiempos. Yo sigo sosteniendo que lo que vivimos del 2019 a la fecha no es un momento constituyente, sino un momento destituyente. Y me parece que la votación del Partido de la Gente refleja también aquel ánimo destituyente. La votación prestada de José Antonio Kast también refleja un poco ese anti lo establecido. Y me parece que estos próximos 4 años no va a apagarse esa llamita, sino que solamente se va a encender, y acá tenemos un carbón en vivo que va a ser parte de esa llama, justamente de la impugnación y de lo destituyente, que vamos a tener también que saber administrar muy bien si queremos volver a ser, o ser gobierno en mi caso, pero volver a ser gobierno para otros, ¿no? Sí. Oye, ya, entremos en materia. No, pero pregúntale qué se siente. Pues, No, porque no... A ver, no lo invisibilicemos. Pero que nos mienta la primera mentira. Al menos que nos mienta. Al menos que nos mienta. ¿Usted cree que va a ser más Tengo entretenido? que contravenir tu provocación, Sí, porque Mira. para mí, lo óptimo, lo ideal, lo satisfactorio hubiese sido que Janet Jara sea presidenta de Chile Para Pero todos. si ya lo y di. haber implementado el programa de un gobierno progresista. Sin embargo, si del cielo te caen limones, aprende a ser limonada. Ya, muy bien. Igual salió jugando. Entonces, tengo que tener el rol que me corresponde. Sí, tal Y cual. ese rol no es otro que oposición firme, democrática, constructiva y estratégica. Muy bien. Y estratégica. Bien, Me se lo gustó cuento bien. eso. No, porque, a ver, decimos una cosa media obvia, no es que uno quiera o no quiera. Pasa que efectivamente cuando se pierde el gobierno, o sea, no vas a tener ni presidente, ni ministro, ni subse, ni seremi, ni nada. Y por Ni lo tanto, delegado. efectivamente, los liderazgos políticos, no todos, pero se concentran principalmente en el Parlamento, por razones lógicas. Incluso podríamos decir que la refriega política, sobre todo en la Cámara de Diputados, está medio instalado así. Entonces, por supuesto que sí, yo creo que uno espera una buena performance de los diputados, diputadas, también senadores y senadoras. Oye, yo creo que el tema es el presidente electo y gabinete. Creo que el tema político es solo eso. Pero, tal como dije en la introducción, ustedes plantearon algunos temas con neta. ¿Creen algún tema con neta que hay que hablar antes de O sea, entrar es que a... yo creo que no solo el presidente electo, sino el ecosistema que lo rodea también, que Ya. parte de estos temas corneta que nos plantea Darío, muy falocéntrico, muy acorde también a los temas mismos, y me parece que es parte de lo que llega a la moneda. Sí, está bien, José Kast ganó, estamos en un sistema hiperpresidencialista, pero hay toda una familia que la arrastra. Cuando hablo de familia no me refiero a sus 9 hijos y a toda esta familia bien constituida alemana que hemos visto cantar en la prensa, que hemos visto en los distintos medios, sino que justamente a la oveja negra, que en este momento, lo comentábamos antes, está viendo cómo entra o no al gobierno, los que vienen de otras familias, los adoptados, los amarillos, los demócratas. Veía por ahí un Barken de ministro de Cultura. Sonaba... No, pero eso no son temas con neta, eso es parte justamente, yo creo, del Ah, tema bueno, central. ¿y cuáles son los La temas con ¿Cuáles son que los no me temas quedó con neta, claro? Darío? Temas que no sean ese. No sé, Ilústranos. ¿creen que hay algún tema, Marco? No, yo creo que el tema es el presidente electo. Ok, perfecto. Y creo que el tema es básicamente cuál es la impronta que se está instalando respecto del futuro gobierno. A mí Ya. voy a tirar una afirmación. ¿Renuncian entonces al tema la B?
No, es que después No, viene porque la B. Yo creo que son conexos. Son Sí, parte. obvio. Sí, Sí, pero mira. por supuesto. Si Mira, es parte a mí- de lo que llega a a mí la me moneda. llama la atención muchísimo, y no es un llamado a atención, digamos, correcto, sino que genuino. El que se haga tanta controversia falsa en los medios de comunicación respecto de la vocación del PC por la movilización social. Ah, mira, él metió el tema. Quiero aclarar aquí. Él metió Está el bueno, tema. está bueno. Bien. O sea, que se haga tanta controversia falsa. O sea, ¿cuándo el Partido Comunista ha dejado de marchar para el 1 de mayo? Si es uno de los partidos fundacionales del movimiento obrero en Chile. ¿Cuándo el Partido Comunista de Chile ha dejado de marchar para el Día de la Mujer a propósito de los derechos de emancipación? Nunca. Y la tradición de doctrina comunista, de quehacer de la política, es básicamente la conjunción entre el movimiento social y la participación en la institucionalidad. No tiene nada de misterioso, no tiene nada de peculiar. No es una situación que escape a la tradición del quehacer democrático de un partido como es el Partido Comunista. Sin embargo, los medios lo han editorializado, lo han convertido en un tema que no es tema. Y al frente, por ejemplo, está el presidente electo, que frente a la posibilidad de que se reinstale a través de la negociación del sector público la confianza legítima, le pega una amenaza a los funcionarios públicos: cuídense. Y es una retórica autoritaria. Y pasa inadvertida en los grandes medios de comunicación. Fíjate que Pasa inadvertida, o sea, queda, digamos, se silencia la connotación o la simbología de una amenaza de esas características. mira, yo creo que- Yo quiero entrar Dale. yo quiero entrar el tema de esta ley de amarre que se comieron, que todos los medios empezaron a repetir como loro. Y lo primero que voy a decir es una crítica comunicacional a esta administración, que luego que plantaron la semilla y la cuña de la ley de amarre, nadie pudo salir a defender esto, que hoy día hablaba con una columnista de un medio Establishment. del establishment y me decía impresentable, una columnista de izquierda o de centro izquierda, y me decía es impresentable esto. No es impresentable. Cuando un gobierno, cuando hay de salidas impresentables. cuando no, ya vamos a entrar en discusión entonces, porque cuando una administración que va a entrar habla de parásitos, independiente que los autores de la columna de Parásitos han vivido de plata del Estado Cristian Valenzuela. durante toda su vida prácticamente, cuando habla de parásitos, un funcionario público de carrera, tiene el temor legítimo de que lo pueden echar por cualquier consideración. Y sin importar su función, sin importar los años de servicio, sin importar absolutamente nada, lo pueden echar y tiene ese temor legítimo. Que la administración Boric ponga esto, que todavía no sabemos cuál, porque todavía no se presenta, hoy día estamos a martes, todavía no se presenta, esto se va a empezar a discutir el 5, se debería presentar durante esta semana el proyecto de ley, de que los despidos tengan, sean Fundamentación. justificados y sean fundados. Sean fundados. ¿Qué tiene eso de amarre? O sea, pero el establishment se compró esto completo, Pero y manda- el gobierno pero manda no lo ha sido comunicacional. capaz, y el gobierno no ha sido capaz Eso. de Absolutamente. ir a discutir esto. Lo que salió diciendo, no sé si hoy día o ayer, Elizalde dijo, bueno, los funcionarios públicos tienen que renunciar, los funcionarios De de confianza tienen que renunciar, obviamente tienen que renunciar, y ojalá si alguien se queda adentro, escondido como técnico, lo vayan a buscar y lo apuntemos con el dedo todos, de forma transversal. Pero esto está pensado no para los funcionarios políticos, no hay un amarre de los amigos como han intentado instalar en los medios, sino que esto es un resguardo para los funcionarios públicos de carrera que tienen que tener una justificación su despido. Es la administración que habla de parásitos. Si eso es. Mira, yo creo que, perdona, el punto que tú dices es el que te considero, me parece importante, que efectivamente es en un escenario donde justamente el entorno del presidente electo y de la administración que viene, efectivamente tiene una mirada de entender
los funcionarios públicos en general como una manga parásito, todo este juego tontón que la gente compra pero así con mucha facilidad, la idea de que en realidad siempre cualquier persona son políticos llenándose los bolsillos de plata y no piensa que los funcionarios públicos son los profes de la educación pública, los médicos, las doctoras de la salud municipal, los carabineros. Los profes de tu hijo. Exactamente. Bueno, pero eso es cierto. Pero, o sea, lo que pasa es que yo solo quiero reforzarlo, pero lo refuerzo no como lo refuerzo como, ¿dónde está el problema? En quien tiene la iniciativa. Y la iniciativa, en tiempo, en forma, fue mala. O sea, tanto así que nosotros no tenemos otro nombre para presentar el tema que seguir hablando de la ley de amarre. Tal cual. O sea, ya le entregaste Pero a la derecha. Pero hay que saber distinguir Bueno. entre errores comunicacionales. Que lo hay. Que los hay de la legitimidad de la medida. Sí, pero lo que Porque pasa en es mi que, opinión, no en sé. mi opinión hay un menoscabo permanente hacia la función pública, hacia un Estado que con poco hace mucho, y se requieren medidas que cautelen y que objetivicen y fundamenten la desvinculación de una persona de su espacio del trabajo. A mí me parece que eso es legítimo. Ahora, Asumiendo una premisa, que el discurso de la extrema derecha es que todos son parásitos, po. Sí. O sea, hay una amenaza real. sabiendo esa amenaza, yo quiero retomar el punto que decía Danilo, porque sabemos que lo comunicacional es eminentemente político. Y sabiendo que lo comunicacional es eminentemente político, es gravoso, es doloso, es culposo que el gobierno justamente no haya tenido un plan comunicacional para explicar algo que lo dejáis en bandeja. O sea, estáis dejándolo en bandeja y no sales con una ofensiva comunicacional. Yo creo que la primera vez que participé en Provócame planteaba esta idea de las mañaneras que hacía AMLO, que era una forma de marcar la agenda comunicacional. A mí me daría una lástima tremenda que el próximo gobierno instaure una medida así en términos comunicacionales, porque significaría que se hizo de una política progresista, de una práctica progresista muy interesante y que este gobierno nunca supo abordar. Es decir, las veces que el presidente o que el gobierno habló directamente a la ciudadanía a través de la televisión fueron contadas con los dedos de la mano y muchas de ellas fueron errores torpísimos. Recordemos el reto en vivo a la Sí. jefa. No me digáis. O quiere salir el hombre a explicar un tema tan delicado mientras la ministra de la Mujer estamos no sabemos dónde. Entonces, ahí yo creo que compartiendo que puede ser una razón técnica y una razón humana, ¿no? Porque querer resguardar el trabajo de personas que hacen su pega y que no están ahí por razones políticas me parece que es de lo más normal y humano que hay. Pero no poder explicar eso, dejarle en bandeja lo que tú decís, Darío, finalmente quien pone el nombre gana el sentido común. O sea, el que nombra las cosas es el que va conduciendo, el que tiene el sartén por el mango. Entonces, cuando seguimos hablando de ley de amarre y no de trabajo digno o no de ley de justicia laboral, qué sé yo, justamente hay un problema y me parece que más allá del timing, que yo ahí tengo un matiz contigo, yo creo que puede haber sido presentado incluso la próxima semana, pero creo que lo comunicacional no podemos seguir dejándolo a el buen entendimiento del ciudadano común, porque eso ya no opera. Ya no opera cuando te dijeron que desde el presidente hasta la persona que te atiende en el CESFAM son parásitos. Tú ya sabes que hay una arremetida comunicacional, una batalla cultural en curso y tú tienes que tomar una posición en esto y no ser espectador o esperar que la razón se sobreponga a la emoción en este caso, porque la comunicacional es profundamente Ya, emocional. pero aquí hay un tema de que el gobierno tenía en sus manos la posibilidad de salir a contraatacar. ¿Qué era? Bueno, está ya el tema de la ley de amarre, alguien mete la cuña. ¿Tú qué haces al día siguiente? Mete el proyecto de ley. Llevamos 2 semanas hablando de la ley de amarre porque no tenemos el proyecto de ley, no tenemos... yo voy o sea, vengo a Provócame y a otros programas de menor calaña y voy a defender... Dios te bendiga. Y voy a defender... Fuerza. Y voy a defender esta posición y no tengo con qué agarrarme porque no tengo Claro, son puras el especulaciones. el articulado del reajuste del sector público. Entonces no tengo idea qué tengo que defender. Ya. Entonces, yo sé que esto no es culpa de la SECOM, pero como ayúdenme un poquito. Mándenle la Ayúdenme minuta a un po- Danilo, Pero por mira, No, favor. si me llega la minuta, el problema es que no tengo el articulado. Sí, pero mira, fíjate que eso es lo que tú dices. Marco ya había abierto el tema de la polémica callampa, a mi juicio, que es el tema de de lo llamado a la movilización, la escandalera, Sí, efectivamente, la hablemos polémica de eso, artificial. sí. Pero mira, ambos temas, y aquí ando en fase autoflagelante,
y quiero defender ese tema de los autoflagelantes en los próximos tiempos. Lo digo bien en serio, lo digo en huevo, pero lo digo bien en serio. Sí. Porque yo tengo la sensación, un comentario grande, yo tengo la sensación que o el mundo del progresismo, de las izquierdas, cada uno desde sus distintas matices, posiciones, etc., entiende que se viene una ola, que el tsunami está en marcha. El tsunami de las derechas radicales, populistas, Sí, de la claro. ultraderecha, en el continente de manera muy intensa. Muy intensa. En el mundo. Están en la fase de crecimiento. El fenómeno es heavy y yo, a mis 51 años, yo esto no lo había visto. La última experiencia de este tipo son como en los 70 las dictaduras militares de América Latina, es decir, también como un efecto casi contagio. Con la Pero- salvedad de que no tienen la legitimidad de las Exactamente, urnas. exactamente. que- Heavy, que- o sea, de alguna manera, por supuesto son peores las dictaduras donde se asesinaba, desaparecía, pero desde el punto de vista de la capacidad, digamos, De la del efecto legitimidad, político, lo que de decía Marco, instalarse, la legitimidad, sí, tal cual. es heavy, porque además incluso hay, en toda esta discusión hay hasta dispositivos tecnológicos, ¿cachai? Todo, toma el cafecito, como el celular y toda la cosa, todo lo que vamos hablando, hay un cambio, digamos, de cómo uno se informa, la construcción de la verdad que hace que esto sea dantesco. Entonces, ahora abajo, yo prefiero siempre ver la capacidad que tenga el adversario, este mundo de estas derechas radicales, dejémoslo así. Le estoy hasta concediendo no llamarlos ultraderechas, porque justamente creo que a veces, hasta semánticamente, uno se parapetra en posiciones que pueden ser muy correctas en esta mesa y quienes nos están viendo, pero que no le hacen sentido en la discusión política a esos otros que en esta elección votaron en primera vuelta por Kast, o votaron por Kaiser, o votaron por Matei, o votaron por Parisi. Ese 70% del electorado que votó por alguno de los 4 candidatos que eran opositores a este gobierno, 70% del electorado, 70% del electorado, hace que yo creo que hay que moverse con pies de plomo. Entonces, si efectivamente algo no está bien puesto, lo único que te obliga es seguir a la defensiva. Y en ese sentido, la ley en cuestión, el tema de los funcionarios públicos, mal puesto en un momento en que lo único que te queda, y yo creo que eso es lo que hacen muchos, dicen, por último, paso, porque está ahí a la defensiva. Y con el tema, a mí lo que me pasa es lo siguiente, y con esto cierro, con el tema del documento del PC. El Comité Central del PC. Del Comité Central, digamos, que además estos documentos son obvios, son análisis, Sí. pero claro, hoy en día no es lo mismo que hace 10, 20, 30 años atrás, donde a lo más, digamos, si el siglo quería, digamos, difundir algunas partes, se difundía. Hoy en día, en realidad, los medios lo tienen de inmediato. Un saludo a Tralma. No, que fue claro. el primero que lo publicó. ¿Fue el primero? Fue el primero. Era siempre el primero Tralma. Siempre en la tercera. Y el punto ahí es que es previsible el efecto público que puede tener eso. ¿Implica eso que entonces el Partido Comunista no debe hablar de cosas obvias que además no dicen nada del otro mundo, lo que señalaba Marco al comienzo? Yo lo miro y digo, leo esos párrafos y digo, ya, ¿y dónde está la novedad? Sin embargo, y por eso te digo yo que esto en el fondo tiene 2 dimensiones de análisis. Una es esa, decir, oye, van la escandalera. O lo otro, ahí está el espíritu autoflagelante, decir, bueno, es previsible y ellos logran avanzar. Y además en una cosa, ahora sí termino, Ahora- perdón, solo una cosa muy cortita, en una cosa que me parece muy peligrosa, y en eso sí hay que estarlo señalando con el dedo, porque lo que van a tratar de hacer desde ya, y por supuesto a partir del 11 de marzo, es que van a tratar de hacer, casi como con el espíritu del artículo 8º Uf. de la Constitución del 80, tratar de ligar opiniones políticas, por ejemplo, llamados a la movilización, para tratar de ligarlo con el hecho puntual. Sí. Ayer yo estaba en Sin Filtro, saben que voy de vez en cuando, y de hecho tuve ahí un pequeño rifirrafe con Gabriel, ¿cómo se llama? Alemparte, que justamente hizo juguetón, me dijo, bueno, entonces a partir del 11 de marzo, cualquier basurero que se queme, cualquier cosa, habrá que entonces pasarle la cuenta a quien escriben estos documentos. Ah, pero así, pero... ¿Qué personaje interesante la vuelta que ha tenido él, pero Sí, es para otro programa. sí. No Entonces, vamos a darle eso, tanto tiempo. lo que quiero Para decir es que trayectorias de vida. Lo que quiero decir es que igual me parece complejo y yo creo que el pecado de la ingenuidad no está en los tiempos para el pecado de la ingenuidad. Eso es lo que Oye, quiero decir. sí, Yo solo hacer el Ah, punto tengo que- para que nos responda todo Marco Barraza como miembro del Comité Central. Porque a mí lo que me pasa es que Se puso serio, Marco. estando Oye, leyendo el... ¿Y cómo te pregunto a ti? ¿PL o consultor?
Ambos, los dos sombreros, lo que quiera, lo que quiera. Como quiera me puedo poner los dos sombreros cuando quiera. No, pero el punto es, entendiendo también el contexto, lo que hablábamos de la ley del reajuste del sector público hace un rato. El contexto es que la derecha, o las derechas, le han achacado la movilización social desde el 2019 a lo que antes conocíamos como apruebo dignidad. Y entendiendo, y con todo respeto al Partido Comunista, y con todo respeto al Frente Amplio, que no tienen la capacidad de movilizar, no voy a decir nada, pero no tienen una capacidad de movilizar, tienen relación con las organizaciones sociales y obviamente quizás son los más cercanos a esas organizaciones sociales que se manifiestan, pero no tienen la capacidad de movilizar a hacer una nueva teoría social, que es el temor que se ha metido en la agenda pública esta semana, después del documento. Entonces, en ese contexto, yo creo que no era una buena idea salir con esta premisa hoy día, entendiendo que no es una noticia, porque el Partido Comunista siempre ha estado atrás de la manifestación, siempre ha sido siempre ha acompañado a los movimientos sociales en sus legítimas demandas. Entonces, creo que, claro, se prestó esto, entendiendo también el contexto de los medios de comunicación que tenemos. Hoy día, un periodista en un medio de comunicación decía, bueno, entonces, lo mismo que decían en parte, lo mismo. Bueno, entonces, se pusieron la mochila de que cuando haya una manifestación violenta le vamos a ir a pedir explicaciones al Partido Comunista. Y creo que hubo una mala jugada. Sí. Mira, yo solamente porque yo sé que... Para que nos recibáis los combos después, pues, Marco. Claro. No, mira, yo primero creo que ha habido dos acontecimientos en la historia, digámoslo, reciente, en el entendido de nuestra historia republicana, que tienen el estatus de acontecimiento, como lo ha denominado el filósofo Alain Badiou, ¿no? Esta idea de que marcan un antes y un después, que atraviesan la realidad de una manera radical. La unidad popular y la revuelta del 2019. O sea, yo creo que son dos acontecimientos en nuestra historia reciente que marcan un antes y un después, al punto que establecen las categorías en las cuales se va a distribuir el tablero político a partir de esos acontecimientos. Yo dudo, y acá opero con el total pesimismo de la razón, diríamos, no medio gramsciano, que haya un nuevo estallido en los próximos 4 años, los próximos 10 años inclusive. Yo dudo mucho que haya algo de tal magnitud. Y ahí es muy importante retomar lo que se decía recién. A mí me parece que el Partido Comunista, para el establishment de hoy, es un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque el estallido social no nació de ningún partido, ni del Partido Comunista, ni del Frente Amplio, de ningún partido. Nace de una indignación genuina que tenía una mayoría popular y ciudadana respecto de un sentimiento de abuso, de una injusticia manifiesta y de un gobierno obsceno que nos mandaba a comprar flores a los románticos, que nos decía que nos levantáramos más temprano, desconociendo que la gente en las periferias se levanta a las 5 de la mañana para ir al trabajo, y que finalmente instaló un estado de excepción constitucional en medio de ese ánimo destituyente, de indignación generalizada. Ahí, evidentemente, todos los partidos tomaron posiciones. El Partido Comunista tomó una posición clara a favor de la revuelta. Hubimos partidos que queríamos iniciar un proceso constituyente y fuimos parte del mal llamado, a mi juicio, Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y finalmente, para atrás, todos podemos ir sacando conclusiones de cómo estuvimos más o cómo estuvimos menos. A mí me parece totalmente legítimo, y ahí tengo un matiz, evidentemente, con que el Partido Comunista en su comité central crea que es momento de retomar la manifestación, la movilización. Yo creo que no hay momento para aquello. Me parece que me hubiese gustado que antes también se hubiese dicho. Sabemos que era más complicado, toda vez que estaban cabalgando también sostener el gobierno actual. Pero creo que este chivo expiatorio de decir, o sea, yo le pediría al establishment, le pediría a la derecha, le pediría a esta hegemonía comunicacional que se pongan de acuerdo, po. O el Partido Comunista está muerto y está en el suelo, o es
la punta de lanza de la nueva revolución popular en las calles. Porque de repente a uno le da la impresión que no son consecuentes consigo mismos, porque le atribuyen al Partido Comunista que porque ellos llaman en un comité central, de repente toda la gente vamos a salir a las calles a movilizarnos y a dar vuelta al país, pero también dicen el comunismo murió. No, es que el comunismo se acabó, es que el comunismo es insignificante. Entonces, me parece que acá, y con esto cierro, el Partido Comunista es el chivo expiatorio en esta nueva división del campo político, del tablero político, donde el establishment, donde el statu quo, donde la derecha radical o los especímenes de la reacción que van a llegar próximamente al gobierno, definieron que su enemigo es el Partido Comunista, así como hace una semana era el Frente Amplio y el Partido Comunista, así como antes eran los aliens que estábamos en la calle, así como antes éramos la chusma, y siempre ha existido ese nosotros, ellos que se ha construido desde los medios. Hoy día, como lo decía Darío, evidentemente el acceso a la tecnología, el acceso a una información en el momento mismo cambia totalmente la forma en que la gente se informa y se comunica. Pero yo de verdad creo que tenemos que dejar estas fantasías prerevolucionarias de que porque un partido saque una declaración o fije una posición, se está alimentando casi que una quema nacional, un incendio forestal del norte a sur, porque eso no es así. Y ahí sí, a mí me parece, y con esto sí que cierro, yo saludo que hoy día, nuevamente en términos gramscianos, estemos abandonando la batalla de movimientos, que es decir, cómo yo desde una posición X voy pegando combos y empecemos a fijar posiciones, es decir, estamos con la movilización y la movilización es legítima. Y el problema no lo tenemos nosotros por querer movilizarnos. El problema lo debería tener un gobierno que pretendiese violar los derechos humanos, un gobierno que pretendiese mancillar el legítimo derecho a la protesta de la gente, o un gobierno que le apriete tanto el cinturón a la gente común que la gente común se vea en la necesidad de salir a las calles a protestar. Ojalá que no tengamos que salir a protestar, pero yo lo veo difícil. ¿Marcos? Oye, mira, yo lo veo de este modo. Hay una estrategia en curso de la derecha, bien pensada, que es la idea de autovictimizarse para autovalidarse respecto de agenda libre de hacer lo que le entre en gana. Y tiene componentes discursivos bien estructurados. Por un lado está el presidente de la República, el presidente electo, que tiene una retórica autoritaria muy prematura, porque es esperable que la derecha extrema tenga ese discurso, pero con algunas evidencias. Y la verdad es que esto de amenazar a los funcionarios públicos se escapa a toda racionalidad de convivencia democrática. Por otro lado está el discurso de la senadora Kaiser electa, que intenta atribuirle lógicas golpistas a la izquierda. Vanessa va a ser un personaje, ¿eh? Sí. Ya, pero déjeme terminar la idea, porque yo escuché con tranquilidad. Vamos a dejarlo ahí instalado, ¿no? Entonces, pero que si uno puede optar por darle una cuota de humor, pero en lo real, en lo concreto, es que va construyendo una realidad victimizante de la derecha. Y en tercer lugar está el discurso más vulgar, grosero del diputado Lavé, que banaliza la violencia y legitima el odio de convivencia democrática. Es la convivencia democrática. Todas tienen como pretensión y orientación el estructurar un discurso que victimice prematuramente el quehacer de la derecha y su agenda programática. No dejarlos gobernar, en el fondo. Lo peor que puede ocurrir es que desde el progresismo se compren los discursos anticomunistas. Lo peor por la respuesta, por ejemplo, de Raúl Soto. No, de Danilo, porque Danilo descontextualiza el debate, lo sitúa en un problema comunicacional y lo desafecta de la discusión real respecto del quehacer del Partido Comunista. Pero si te di el punto de que estaba ahí, que el PC estaba con las organizaciones sociales. Eso también. Cuando uno dice que es inoportuno algo que es parte del quehacer, lo está cuestionando. Ah, no, si lo cuestiona. Cuestiona la oportunidad, es verdad. Sí, cuestiona la oportunidad.
Yo también, no sé, a ver, siga, Sí, compañero, por favor. o sea, y es básicamente comprender y entender que la izquierda, y particularmente el Partido Comunista, tiene una tradición democrática. Tiene una tradición democrática. Sí, es verdad eso. No, creo que no. O sea, es parte de la democracia liberal incluso el asumir que la movilización y la participación son sustantivos del sistema político. Ya, pero no toda crítica al Partido Comunista es anticomunismo, pues, Marco. Sí, es verdad. O sea, si la descontextualizamos, le estamos dando argumento fácil. No, ¿A pero si quién? no necesitan argumentos fáciles. Es que yo creo que es el punto, más allá incluso del PC. Pero hablo incluso respecto a las maneras de ejercer oposición. ¿Ya? Las maneras de ejercer oposición. Lo que tú dices, lo que acabas de señalar, yo lo comparto completamente. Yo también. Pero Fantástico. tiene un pero. Todo lo que tú dices y mira lo que están haciendo, mira lo que están haciendo, mira lo que están haciendo, todo eso ha sido exitoso. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué? Yo vuelvo a insistir y vuelvo a reivindicar mi postura autoflagelante para jugar con el término. Yo creo que el cagazo en el que están metidos, insisto, las izquierdas, progresismo, etcétera, de cómo yo lo encuentro dantesco, lo encuentro un insulto a la inteligencia, pero creo que ha sido eficaz. O De sea, cómo han pero ido mira, construyendo, pero, el relato post-estallido. Cuando o sea, prematuramente se intenta construir un relato para connotar un adversario con una potencia que no tiene, es porque las ideas de ese adversario incomodan. Ahora, Sí, yo, está bien. yo- yo Y a mí creo lo que que me Sí, pero es complica- verdad que han ganado y que construyeron un relato desde el 2019 y que le ha dado frutos, tantos frutos que terminan con el presidente electo más de derecha de la historia de Chile, quizá. Mira, pero si en el fondo es... A ver, yo diría así. Sucede el estallido social 2019. Voy a Revuelta repetir le dice JP. esta frase. ¿Ah? Revuelta le dice Revuelta. JP. No, está más cerca del estallido gen- delictual. la está todo el gente partido. no lo ve, pero acá hay dos mesas. Está la mesa de la derecha y la mesa... Esto es como sin filtro. O sea, acá Darío importó el Siempre el al lado del formato sin compañero filtro. Darío. Siempre. Está la Oye, mesa de la derecha y la del mesa de la camarada a esta izquierda. altura. Del Dar- hermano. Darío Oye, Feito. no, lo que quiero decir es, mira, vuelvo a insistir, uno puede hacer, yo creo, una conversación, no quiero, cada uno tiene derecho a plantear como quiera, pero lo que yo hago, invoco, no solo a esta mesa con esta pequeña división, sino a todos quienes nos están viendo y escuchando en sus casas, es que a mí me parece que uno podría quedarse con claridades todas razonables y por lo tanto perder sentido de conectarse, ya no solo, o sea, el tema del voto obligatorio, queridos amigos míos, implica que metiste el doble de votantes, por lo tanto toman decisiones, Ya, a pero gente sí. que nunca antes en la historia nada lo convocaba a participar. O sea, Pero eso no está en discusión. hace 4 años atrás, una segunda vuelta entre Kast y Boric, o sea que uno puede decir, chasumar, no sé qué, Se ganó. 5 o 6 millones de personas que votaron en esta elección, en esa no votaron porque dijeron, no, da lo mismo Boric o Kast ya. Entonces lo que quiero decir es que yo creo que como ha apretado muy bien las teclas la ultraderecha, el fenómeno no es en Chile, es continental, nos sirve en el fondo ciertos sentidos que uno le puede dar. Ellos han logrado crear, ayudó incluso Sebastián Piñera, en lo cual probablemente fue hasta una de sus últimas apariciones públicas, cuando selló también esta idea de que el estallido social lo analogó casi como un golpe de Estado. Y te digo más, yo creo que hoy en día, y esto es tristísimo, pero a eso nos enfrentamos, o sea, por lo menos mi posición, hay mucha gente y muchos sectores también despolitizados que no interesa mucho, pero si tú les preguntáis de buenas a primeras, en realidad capaz que podrían considerar que en realidad casi que el estallido social, gente que probablemente hasta salió esos días, 6 años después dicen, sí, el estallido delictual, en realidad fue un golpe de Estado, no sé qué, no sé qué. Yo creo, Marco Barraza, yo fui militante del Partido Comunista hace años atrás, tengo infinito amor y cariño por ese partido, pero a mí no me cabe ninguna duda que si uno le pusiera una papeleta en la misma elección a esos 13 millones de chilenos y le preguntaran cuál es el partido en Chile más antidemocrático, ganaría el Partido Comunista, por sobre la UDI, por sobre el Partido Nacional Libertario, Lo por sobre el cual Partido es una Republicano. falacia. ¿Ah? No, está bien, es un contrafáctico, pero lo que quiero decir, probablemente hay mucho de eso. Y eso que, en el fondo, o uno se hace cargo De esa realidad. Y ojo, eso también para el resto de la izquierda, no lo quiero poner en el Partido Comunista, porque tiene que ver con cómo se ejerce oposición y cómo logramos, lo hago como una pregunta operativa, ¿cómo hacemos que efectivamente la oposición haga el ejercicio, no solamente los parlamentarios,
el pueblo, los sectores, digamos, logren ser oposición a distintas cosas que pudiera ser el futuro gobierno de Kast, que vaya en contra de los intereses, pero que eventualmente puede contar incluso con apoyo de sectores. Ahí Yo quiero ahí- solo agregar ya, sí, algo dale. para Darío, que Darío presenta esto como hechos y como la definición que tiene la mayoría de los chilenos sobre nuestra sociedad. Negar eso es un problema para nuestro futuro del progresismo. Tenemos que hacernos cargo de eso. No salir a negarlo, a gritar que es mentira. Porque ya perdimos esa pelea. Eso yo creo que a este lado de la mesa, aquí está. Como tenemos esta realidad que es mentira. Sí, es mentira, Marco. Pero la gran mayoría, quizás el 70, quizás más, de la población lo entiende así. Entonces tenemos que trabajar por sobre eso. Si lo seguimos negando, no vamos a avanzar en una estrategia progresista para el futuro de Chile. Sí, ahora, yo quiero poner un punto ahí, porque me parece que la realidad se construye, ¿no? Y la ultraderecha, la derecha radical, los sectores reaccionarios, como le queramos poner, han construido una realidad, no ahora, no solo el estallido les permitió catalizar de manera totalmente rápida lo que venían construyendo. Yo invito mucho a la gente que nos está viendo a que googleen Pinochet leyendo a Gramsci. La derecha se ha dedicado a leer a la izquierda. La izquierda se ha dedicado a leerse a sí misma. Por tanto, hoy día también nosotros tenemos que leer el momento y construir esa realidad que queremos convocar, porque yo no puedo estar en desacuerdo con Marco cuando Marco habla del carácter profundamente democrático del Partido Comunista. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Incluso es cosa de leer a Luis Emilio Recabarren, el fundador, cuando hablaba del rol de los comunistas en el Parlamento, que evidentemente era muy distinto al que se le atribuye hoy día. Él hablaba de que el rol de los comunistas en el Parlamento era agitar, no era, pero nunca negó esa dimensión de la democracia liberal desde su origen. Entonces, pero luego está un elemento del cómo nosotros asumimos también las oposiciones, porque yo creo que el punto que propone Darío como provocación, hay que ir desarrollándolo, porque las izquierdas no nos hemos puesto de acuerdo respecto a la valoración, por ejemplo, del periodo de la Unidad Popular. Tampoco nos estamos poniendo de acuerdo respecto a un diagnóstico común sobre la revuelta popular o estallido social o estallido delictual, como le dice el panel de al frente. Pero Estaría bueno, sí. me parece que, y como yo dije anteriormente, son dos acontecimientos que a mi juicio marcan un antes y un después en nuestra historia reciente y no nos hemos puesto de acuerdo en ninguno de los dos. Entonces, no me extraña que hoy día esté muerta. No me extraña hoy día escuchar a un Raúl Soto oponiéndose a lo definido por el Partido Comunista, diciendo que él quiere ser una oposición casi colaborativa con el gobierno. Yo no me siento representado por lo que ha dicho el diputado Raúl Soto. Yo no creo que nosotros tengamos que... No se necesita una bolita mágica para saber cómo se viene la mano. Por tanto, yo no tengo que esperar... No, quizás Kast se va a volver de centro, quizás Kaiser... Se va a volver buena persona, como van decía a- Mañalich. Claro, Claro, como se el va a COVID. moderar, se va a Claro, va a moderar. ser como un virus buena persona. No, yo creo que hay que partir siendo una oposición radical, democrática, pero oposición al fin y al cabo desde ya. O sea, ya estamos atrasados. Y para ello, evidentemente, tenemos que conversar, tenemos que reflexionar, tenemos que caminar y mascar chicle y no confiar ciegamente en que el sistema va a ordenar todo, porque eso no es así. Es decir, yo, con el dolor de mi alma, te veía ayer en tu participación, Darío, con el dolor de mi alma, no por verte a ti, sino por el ecosistema. Por ver ¿no? ese programa. Tal cual, perdón, en el que perdón. también participo a veces, con el dolor de mi alma también. Y yo escuchaba a la senadora electa Flores, que ella hablaba de retomar no solo el artículo 8 de la Constitución de la dictadura, sino de un proyecto de ley Sí. para proscribir a los partidos políticos que llamen a la violencia institucional o que cuestionen la democracia. Y yo me preguntaba y decía, ¿y cuándo un proyecto de ley para poder proscribir a los parlamentarios que adhieran a posturas que atentan contra la democracia, como ella, que es abiertamente pinochetista? Porque probablemente su partido, Renovación Nacional, ya ha hecho el revisionismo histórico interno y han dicho, no, ahora ya no somos pinochetistas, somos superdemócratas. Pero ella es una pinochetista acérrima, ella es una violentista, ella es una odiadora serial. Entonces, ¿por qué no dar vuelta ese discurso? Y ahí yo creo que no hay nada ganado ni nada perdido. Hay todo por ganar, todo por construir, todo por disputar, porque si uno va, yo milito en la comuna de Quinta Normal, que me ha dado grandes amigos, grandes amistades y experiencias. Y ahí el Partido Comunista es un partido que te organizaba la olla común,
con el que confluíamos en ese momento para armar cuestiones como el registro social de hogares en las poblaciones, en la población del polígono. Aprovecho para mandarle un saludo a la gente de la población del polígono. Entonces, ese es el Partido Comunista que yo conozco. Luego está el Partido Comunista que la senadora Flores nos plantea, que quiere destruirlo todo, quemar a cada persona y armar, incendiar todo Chile, que no es el real. Entonces, ahí yo creo que hay que disputar ese relato, porque si nosotros no disputamos el relato, si nosotros no leemos a Gramsci como sí lo hizo Pinochet y sus seguidores actuales, efectivamente vamos a decir, bueno, la realidad la construyen ellos y nosotros vemos cómo cabemos dentro de esa realidad que han construido nuestros adversarios. Pero yo me niego rotundamente, quizás soy un utópico, quizás soy un soñador, pero yo me niego rotundamente a que esa sea la realidad, me niego rotundamente a ceder cualquier posición, cualquier movimiento a una reacción que quiere que si fuera por ellos nosotros desapareceríamos de la faz de la tierra, nuestras ideas estuvieran sepultadas y pudieran quitarle el polvo y sacar del cementerio ideas tan retorcidas y antidemocráticas como el artículo 8 de la ex constitución pinochetista. ¿Hablemos de Kast? No, pero falta Barraza. Sí, que mira, no- yo creo que así como históricamente ha existido el Partido Comunista como expresión más transformadora de la sociedad, también ha existido un discurso antagonista que ha buscado ilegalizar, proscribir, negar la existencia del Partido Comunista. Eso ha sido, digamos, Permanente. permanente. Sí. El problema de eso es que cuando se intenta asimilar democracia con quietud y pasividad social, es un problema, Como ahora. como ahora. Que es muy exitoso, te digo, ese discurso. Y hacer una equivalencia entre orden y pasividad y quietud social. Eso es muy problemático. Y los partidos tienen que saber dónde les aprieta el zapato. O sea, o nos omitimos o caracterizamos el tipo de oposición que queremos ser. Yo lo dije a la introducción, me parece que es legítimo reafirmarlo en términos de profundidad. Nosotros debemos ser una oposición firme. Y firme es defender con energía los derechos sociales conquistados y acumulados por el pueblo de Chile. En segundo lugar, una oposición democrática, que supone relevar por sobre cualquier consideración la democracia y el Estado de Derecho. En tercer lugar, una oposición constructiva. Y constructiva no significa decir sí a todo ni no a todo, sino que un balance adecuado entre principios, convicciones y construcción de acuerdos. Porque la política, en lo sustantivo, como propósito es construcción de acuerdos y eso supone mayorías. Pero también con energía saber decir no cuando corresponda decir no, si están siendo vulnerados principios y convicciones esenciales. Una oposición programática, porque así como hay que asentar convicciones y defender lo obrado, también hay que ir trazando el horizonte para los próximos 4 años. La derrota de la extrema derecha no se construye al último año, se construye desde ahora. Y en quinto lugar, una oposición estratégica, en el sentido de saber determinar cuál es la trayectoria y el objetivo posterior que tiene que tener la oposición en Chile. Creo que la polémica que se ha suscitado respecto de nuestra valoración de la movilización social es artificiosa, es falsa, y lo que corresponde es hacer una defensa de nuestra idea. Eso. Kast. Gabinete. Partido Nacional Libertario. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le sugeriría a Kaiser? No, Pongámoslo en esos yo lo términos. dije la semana pasada, como me trataran de derechista, yo le di un ¿Quién te consejo a trató de Kaiser. derechista? Es JP, pues se hacía del Partido Popular. Cada vez que me siento aquí, alguien del Partido Popular me dice cuico Alguien te espeta algo. y facho. Es que la semana pasada estaba solo al otro lado de la mesa. Claro. Ahora con Ahora le Marco conseguiste Barraza. un aliado, le conseguiste Sí, un no, aliado. están- No, pero yo lo dije la semana pasada, le dije la semana pasada que Kaiser tiene que entrar al gabinete, el Partido Nacional Eso diría un Libertario facho. tiene que entrar al gobierno y cuando haya la primera caída moral o programática, salir a romper y decir que el Partido Republicano es igual de derechita cobarde que el resto de Chile Vamos. Eso haría yo si estuviese en el Partido Nacional Libertario. En la locura, sí. Yo solo... No, pero solo para hacer el punto... No, es un consejo táctico. No, un mal. Es un consejo táctico razonable, encuentro yo. Johannes, no lo escuches, por favor, no. Es un consejo. No, y yo aquí yo creo que el problema
es que la discusión al respecto siempre está desde el Partido Nacional Libertario, como el Partido Nacional Libertario le conviene ir o no. El hermano del ex candidato presidencial el otro día en la radio decía no le conviene ser ministro a Johannes porque se va a quemar. Eso decía el hermano del ex candidato. Entonces hay un problema ahí de la oportunidad. Pero creo que también tenemos que discutir esto desde la OPE, desde la oficina del presidente electo. Es primera vez que se llama así, ¿o no? Sí, la primera vez que se llama así, son muy buenos. O sea, son muy buenos. o sea, el presidente electo le podemos decir el P. El P. Perfecto. El presidente, ya le decían el P en un Sí, WhatsApp por filtrado. por eso. Pero No sé. hacer un punto de que también tenemos que hablar de este tema desde el presidente electo, si le conviene o no tener al Partido Nacional Libertario dentro, porque ustedes saben las definiciones, los márgenes que en este momento, mientras estamos grabando este programa, se están discutiendo entre el futuro ministro del Interior, Alvarado, y el ex candidato presidencial, Kaiser. Políticas valóricas, la eliminación del programa de acompañamiento de identidad de género. ¿Puedo interrumpir un poquitito? ¿Sí? Que es muy razonable desde la perspectiva de extrema derecha del Partido Nacional Libertario el situar una agenda valórica cuando lo que ha demostrado, lo que ha puesto en evidencia hasta ahora el discurso de Kast es postergar ese relato. Claro. Y la definición... Y es precipitarlo por parte del Partido Nacional Libertario. Y te rompe la definición de gobierno de emergencia con la que salió electo. Sí. O sea, para Kast no hablemos de este tema, no sé cuánto, pero claro, se está precipitando. Al menos el primer año da señales de que no quiere tocar los temas que incomodan. Y tenemos la educación sexual integral, la tercera causal del aborto. Aquí hay temas que el Partido Nacional Libertario va a poner en esta reunión, entonces yo no sé. Ya di el consejo de Kaiser que yo creo que le conviene entrar y cuando renuncie el gobierno de Kast para sobre algo valórico, decir romper y ser la noticia durante un mes de que ellos son la derecha de verdad y la derechita cobarde está en la moneda. Creo que esa es la propuesta de Kaiser, pero además decir que a Kast no le conviene que meter al Partido Nacional Libertario. ¿Por qué? Porque no hay espacio para estos temas, al menos en su marco comunicacional del gobierno de emergencia. Sí, yo ahí solo quiero primero hacer un alcance. Yo no creo que Danilo sea de derecha. Yo creo que es de ultraderecha. No, mentira. No. Mira, no es la primera vez que me lo dice. No, Danilo. No creo eso. Un saludo a Valeria Cárcamo. Quiero aclararlo en video. No, estoy lejos de creer eso. Pero Marco se ríe porque también lo piensa. Sí, No, Sí. de ninguna manera. bueno, alguien tiene que decirlo. Alguien tenía lo que que decirlo. nadie dice, el elefante blanco que está en la habitación. cristalería. Oye, pero mira, yo creo que efectivamente hay una encrucijada interesante en la conformación del próximo gobierno del P, particularmente porque va a tener que definir primero Kast si crece hacia la derecha tradicional, es decir, se arrima a la derecha tradicional, que son los que han sabido ser gobierno el último tiempo, o toma una postura de agudizar esta batalla cultural incorporando al Partido Nacional Libertario en el próximo gabinete. Debate que me parece poco interesante porque hoy día me imagino que Kast no es el Kast que veíamos con el vidrio blindado en sus actos públicos, sino que es el Kast que vimos en el cierre de campaña, sin vidrio blindado mediante, conciliador, diciendo que era importante la existencia de la izquierda para el futuro del país, etcétera, etcétera. Sino que me parece mucho más importante la posición que hoy día tiene el Partido Nacional Libertario y la casta Kaiser, ¿no? Porque son una casta hoy día familiar que está buscando disputar espacio en el Estado. Entonces, ahí yo creo que es importante lo que decía el Danilo, ¿no? Kaiser hoy día tiene que definir si se sube con todo el gobierno y quiere empujar una gestión de centro derecha con un discurso más incendiario, o quiere mantener una colaboración crítica. Ya lo vimos lo fructífero que fue eso para Revolución Democrática en Bachelet 2, una colaboración crítica con el gobierno de Kast y poder seguir creciendo en la derecha radical, en sus barras bravas, que me parece que es lo que yo haría
si es que estuviese pensando en un proyecto de largo aliento y el horizonte de mi proyecto no se agotara en llegar hoy día y en 4 años ver cómo agarro puestito y cómo me hago con alguna masa de poder dentro del aparato estatal. Entonces, yo creo que el Kaiser, que pretende volver a ser candidato presidencial y eventualmente serlo, tiene que mantener esta colaboración crítica. Yo comparto ahí lo que se ha dicho recién. No tiene que tener un compromiso vital con este gobierno, tiene que tener una colaboración que impida que los zurdos alérgicos a la pala podamos tener alguna oportunidad de disputar el relato, pero él también poder mantener esa independencia que le permita, por ejemplo, decir a Kast que se vendió a la izquierda y al globalismo y a la Agenda 2030 con cada avance en materia medioambiental, con cada consolidación, con la candidatura de Michelle Bachelet, por ejemplo, o cualquier reunión que sostenga con quienes no piensan igual que ellos. Entonces, me parece que ese es un poco hoy día donde se está jugando el escenario. Yo me imagino que Chile Vamos y ahora la influencer Evelyn Matei están tomando un poco palco con lo que está pasando. La decisión hoy día recae principalmente en Kast. Y para qué vamos a hablar de demócratas y amarillos que me imagino que estarán esperando, pasando la gorrita para ver si les cae alguna seremi, alguna delegación presidencial o algo por el estilo. O un ministerio incluso. Mira, yo, fíjate en eso, solo para no ahondar, creo que lo de Kaiser es interesante, está planteado, más bien viene la pregunta, qué es lo que le conviene, qué pasará. Yo creo que hay un morbo especial en eso. Me da la sensación que él no va a terminar no entrando al gabinete, pero sí el partido, con otros nombres, y él se va a mantener ahí afuerita, porque además ya es casi sabido, no hay que ser ni tan pitonizo, que en general los gobiernos, algunos tienen crisis más adelantada, a los 4 o 6 meses, otros más tardía, a los 10, 12, pero en el primer año siempre hay un cambio de gabinete, así como Así es. que de alguna manera todos los que entraron y decían, ay, sí, todos creen que piensan lo mismo, pero piensan cosas distintas, en el camino el presidente va tomando ciertas decisiones y algunos quedan fuera de juego o derechamente lo hacen mal. Eso un punto interesante, pero lo que yo quería solo destacar, lo dejo anunciado porque es para mirarlo. Y aquí sigo también varios análisis que he estado escuchando estos últimos días. Yo creo que va a ser súper interesante ver el devenir de dos partidos importantes, tradicionales, como la UDI y Renovación Nacional, que en realidad la inclusión de nombres de esos partidos en el gobierno de José Antonio Kast en realidad responde a relaciones directas y personales que Kast, aunque no sean muy públicas, nunca dejó de tener. Lo de Claudio Alvarado podría, desde el punto de vista, si yo empiezo a buscar en la prensa, ver en los últimos años los puntos de cercanía entre Alvarado y Kast, no los encuentro. Y sin embargo lo fue a buscar el día que pasa segunda vuelta, Claudio, y todo el mundo dice que va a ser el ministro del Interior. O sea, ¿qué pasó ahí? Claro. Bueno, pasó que en realidad el gremialismo, y uno lo puede decir ahora ex post, el alma del gremialismo, efectivamente, cuando José Antonio Kast hace 10 años toma la decisión de hacer su travesía por el desierto, chapó por Kast, salirse a la UDI y armar su propia cuestión, efectivamente el alma del gremialismo se fue con él. Y eso puede que destruya eventualmente la posibilidad de otras almas en la UDI y especialmente en la Renovación Nacional. Yo creo que es bien sencillo. La UDI pinochetista se realojó en republicano, en el proyecto de Kast. Y fue vaciada de esa esencia y fue asimilada a republicanos. Creo que por lo mismo, en el contexto de un presidente electo que tiene la más alta votación de la derecha, el que se erija como omnipotente le da la atribución o se le atribuye la posibilidad de determinar la conformación de su gabinete de manera inconsulta. Vale decir, sí, no claro, preguntándole ni a la UDI ni a la Renovación Nacional, sino que más bien identificando cuadros específicos que puedan conformar parte de su gabinete. Creo... Hasta que la cague. Sí. Ahora, hasta que surja la primera equivocación. Ahora, desde el punto de vista del Partido Nacional Libertario, yo creo que si ellos tienen expectativa de ser gobierno de continuidad, el razonamiento más evidente podría ser que no se asimilen. Porque incorporándose como partido, se ven asimilados. Sí. Se ven asimilados. Y como hermano chico. Y hermano chico. Y entran a competir con la UDI y con Renovación Nacional. Entonces, creo que las resistencias que tiene el propio Partido Nacional Libertario de ingresar, desde su óptica, desde su perspectiva de largo plazo, son bien fundadas.
capaz que terminen como el Frente Amplio, siendo un puro partido entre republicanos, nacional libertario y los social cristianos. Yo pensé que lo decíais porque iban a terminar cediendo a la agenda de los partidos tradicionales. Republicano sería como Revolución Democrática en ese sentido. Republicano, yo estoy de acuerdo con, pese a que Marco nunca comparte lo que yo digo acá, yo estoy de acuerdo con Marco en esta, que al final como Lágrimas de republicanos zurdo. lo entendemos como la UDI del 90, la UDI del 2000, y la UDI nunca cambió tanto, sino que su discurso público empezó a cambiar para sobrevivir a los distintos contextos de la vida, pero siempre han pensado más o menos lo mismo que republicanos. Y las disputas de poder que tenía Kast con Coloma en los 2000, dentro de la UDI, eran más bien de cuestionamientos personales, no había una discusión ideológica relevante. Estoy de acuerdo contigo. Mira, entonces como cuando eso ocurre, magia ha sucedido. yo aquí tomo, porque también estoy de acuerdo puedo estar de acuerdo con Marcos Barraza y con Longueira, que decía que O sea, Longuera está de La acuerdo mató. con Marco Barraza. ¿Te acuerdas Esa de es la Marco conclusión a la Barraza? que llegamos. La bancada más grande del Congreso no es ni republicana, ni el Frente Amplio, ni la UDI, son los gremialistas. Sí. Y esas son las reglas con las que tenemos que jugar estos próximos 4 años y que va a ser un desafío para los diputados de oposición como Marcos Barraza. Y ahí uno ve lo caduca que están las estructuras partidarias a la hora de poder interpretar la sociedad, porque veamos a la senadora electa Camila Flores, veamos al diputado electo... No, ojo que Camila Flores, te lo iba a decir antes, pero ojo que Camila Flores durante el verano se va a cambiar al Partido Nacional Libertario. Eso pero ya está yo creo firmadísimo. que al Partido Republicano. No, porque No, no va a puede ser ir al Partido independiente. Republicano porque tiene un conflicto con la familia Barquesi en la quinta Bueno, región. pero más allá de eso, lo desconocía, pero... Va a salir CRN y se va a quedar independiente. Pero No tiene qué que duda, entrar a nada todavía. pero a lo que voy es más profundo. O sea, ¿qué duda cabe que Francisco Rego, diputado electo por Renovación Nacional, Camila Flores, senadora electa por Renovación Nacional, no pertenecen a Renovación No. Nacional? O sea, su corazón está en el mundo nacional libertario, republicano. Por tanto, eso muestra lo anacrónico que es hoy día querer restringirnos a políticas o lógicas partidarias que hoy día parece que no están haciendo tanto sentido y que tenemos que mirar más allá, incluso como sector. Solo hacer un punto que yo creo que con Francisco Rego tiene un ethos en la estructura de RN, de hecho fue candidato. Yo creo que te la compro con Camila Flores, no te la compro con Pancho Rego. Veamos. Me aburrieron. Definitivamente la gente también se aburrió. De hecho, ¿quién está viendo esto? Están preparando el comitraje para mañana, un año más. Todo aquello, ¿no? Rellenando el pavo. Rellenando el pavo, ¿ya? Bueno, en fin. Y iba a hacer algún chiste, pero no importa. No, está bien que no le haya dicho. No, chiste como político, de los cambios, de La censura empezó antes del la 2026, seguridad, que ahora o sea. todo está mejor, etcétera. Ahora la gente baila en las calles. Claro, ya no se roba en las ya calles, no se se roba baila en las calles. etcétera. Así que qué bueno que el presidente... La alegría llegó. Le quedan 367 días al presidente electo para sacar a todos los inmigrantes de este país ilegales. No, pero si era su primer día. Es el Quedan primer día. como 80 días. Le quedan 72 días. 72. Jóvenes, un placer. Don Juan Pablo, muchas gracias por venir a este último capítulo del año y capítulo de la temporada. Y siempre cuando termina una temporada uno nunca sabe si es el último capítulo. Ah, del ¿no está Provócame. asegurada la próxima temporada de Provócame? Nunca nada está asegurado, compañero. Hay que ver el gabinete y esas cosas. Don Danilo Herrera, muchas gracias Muchas también gracias por por la ser invitación. parte ya de esta familia de Provócame. Cuando quieran. Don Familia Marco, disfuncional, hay que decirlo, pero familia al fin. y especialmente a mi amigo y hermano Marco Barraza, que fue de los panelistas del elenco original, el único exitoso durante el año. ¿Quién lo habría dicho? El al único que comienzo puede de sacar año? cuentas alegres. Que andaba la Valeria Cárcamo así, viendo ya así, cuántos diputados arrastraba, Reti, iba a ir de vicepresidente de Blau y todo. Finalmente Marco Barraza hizo la pega. Año nuevo, feliz 2026 y espero que nos veamos pronto en Provócame el 2026. Esa es la actitud. Y gracias a mis amigos Palitroques, don Diego Cancino que está Bravo. en el switch, don Pablo Riveros en el sonido. Gracias a cada uno de ustedes por darnos el aguante y Vaya que aguante. que la mamen los fachos. No, mentira, no sea tonto. ¿Cómo lo echa a perder? ¿Quién es el titular? Para empatarle, ya. Chao, que te pasen un gran año nuevo. Chao. Chau, chau.